buenos días tengan todos ustedes. Esperamos que estén ustedes teniendo un día en bendición. Pero por si acaso usted no estuviera en bendición en este momento, por si acaso usted estuviera en un problema, el Eterno ha puesto dentro de mí el dar una palabra que quizás jamás deberíamos de olvidarla. Y esa palabra se encuentra en el Salmo capítulo 30, el versículo 4 y el versículo 6. Dice la palabra del Señor, leyendo de la versión Reina Valera 1960, dice: cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y en la mañana vendrá la alegría. Hermano, qué precioso salmo para empezar nuestro día. Porque a través de este salmo nos podemos dar cuenta que no importando las circunstancias que estemos pasando, no importando las lágrimas que hemos derramado en días anteriores, no importando por la disciplina que el Señor nos ha pasado, siempre recordando que el Eterno a todo el que ama disciplina. No importando circunstancias, no importando estado de ánimo, no importando problemas. Dice la palabra del Señor claramente que por un momento es su ira con nosotros, que por un momento el Señor esconde su rostro de nosotros, pero dice la palabra que por su favor dura toda la vida. O sea, que esos momentos que estamos pasando no son duraderos, son temporales, porque por si la noche llega el lloro a nuestra vida, por la mañana llega la alegría. Y esperamos que usted esté en esta posición donde pueda usted estar recibiendo esta palabra, porque hermano, tenemos que despertar cada día y creer lo que la palabra del Señor nos dice. Otro versículo que a mí me motiva mucho en lo personal y siempre lo tengo en mi memoria, es uno de esos versículos que debemos de tener en nuestro repertorio, en nuestra memoria, en nuestro corazón. Está en el libro de Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 y 24, donde dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Hermano, la vida que nosotros vivimos en esta tierra no es fácil. Y la mayoría de nosotros quizás, aunque estemos detrás de los púlpitos, detrás de los micrófonos, podemos entender esta situación. Podemos entender cada uno de los problemas que la congregación, la gente, las ovejas pasan. Y a veces, hermano, no hay palabras para consolarnos. Solamente la palabra del Señor es la que nos debe de dar el ánimo, nos debe de reactivar el entusiasmo. Y en este día, esos dos versículos que yo te he dado para iniciar este programa, yo deseo que estén dentro de tu corazón. Yo deseo que el Señor venga y seque toda lágrima. Yo deseo que el Señor venga y renueve sus misericordias sobre su vida. Muy bien, vamos a continuar con la porción de esta semana, que como ya lo hemos mencionado en los otros programas anteriores, se llama Tetzabet. Y nos hemos detenido en Éxodo capítulo 29. Y leyendo de la versión Reina Valera 1960, tiene como subtítulo La consagración de Aarón y de sus hijos. Hemos de recordar que a este punto ya Aarón y sus hijos habían sido seleccionados por el Eterno para ser sus sacerdotes. Y también hemos de recordar que el apóstol Pedro, de esta misma idea, nos dice que también nosotros hemos sido real sacerdocio, hemos sido elegidos, hemos sido escogidos para presentar cada necesidad del pueblo delante del Eterno. Entonces, en esta porción nos damos cuenta que también Aarón y sus hijos necesitaban ser consagrados delante del Señor. Y para dar honor a la palabra, dice así el versículo primero de Éxodo 29: esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina, las harás de flor de trigo, y las pondrás en un canastillo. Y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros.
Aquí nos podemos dar cuenta que este sacerdote necesitaba un sacrificio, necesitaba ser lavado, necesitaba ser preparado, necesitaba remover toda impureza de su vida para poder así consagrarse al Señor. Hay algo bastante importante que nosotros tenemos que entender antes de proseguir. Vamos a levantar esta palabra clave de nuestra lectura: consagración. La consagración, cuando nosotros la leemos del hebreo, significa lo mismo que santo. Santo y consagrado significa lo mismo cuando leemos las escrituras en hebreo, en los originales. Ahora, para hacerlo sencillo, nosotros no tan solo tenemos que ser santos, pero también tenemos que estar consagrados. La santidad se adquiere a través de nuestro estilo de vida, y la consagración es algo que nosotros debemos de hacer, es el enfoque que nosotros debemos de poner a las cosas que hacemos para el Señor. Es la prioridad que debe de guiarnos en nuestra vida, y siempre poner las cosas del Señor y sobre todo las cosas al Señor en primer lugar. Eso es la consagración. Debemos de alejarnos de todo tipo de distracción, de todo tipo de entretenimiento que roben así el tiempo que le debemos al Eterno, porque nosotros como sacerdotes también hemos sido consagrados. Y hemos sido consagrados no por un sacerdote humano, no por un sacerdote de la tribu de Levi, pero hemos sido consagrados por Jesús. Porque para este versículo yo he seleccionado que leamos un poco sobre lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 4. Yo creo que todos estamos relacionados con el libro de Hebreos, donde en el capítulo 4, leyendo de la versión Reina Valera, en el versículo 14, nos dice así la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Muy bien, apliquemos la palabra ahora a nuestra vida. Entendamos cuál es el mensaje que el Eterno tiene para nosotros. Como seres humanos, todos necesitamos un intermediario. Como seres humanos, todos necesitamos una oración de parte de nuestro prójimo. Como seres humanos, todos necesitamos quien nos escuche. Como seres humanos, todos necesitamos un sacerdote, porque hemos de recordar que a Israel se le dio a Aarón y a sus hijos, y se les consagró para que fueran sacerdotes del Altísimo en aquel tabernáculo. Y era precisamente porque esos sacerdotes eran los intermediarios, eran los que presentaban las ofrendas para acercarse al Eterno. Nosotros en nuestros días contemporáneos, quizás usted pueda decir: hermano, no tenemos el tabernáculo, hermano, no tenemos los sacerdotes. Bueno, hermano, no físicamente los tenemos aquí en la tierra, pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros sí tenemos un sumo sacerdote. Y es específicamente que la palabra nos da esta instrucción porque como seres humanos seguimos sintiendo esa necesidad. Seguimos sintiendo ese anhelo de que alguien nos ayude. Seguimos teniendo esa necesidad que nos cautiva de que necesitamos que alguien interceda delante del Padre por nosotros. Yo creo que el Eterno ha provisto a través de su Hijo, como la palabra del Señor dice, ese sacerdote que constantemente está delante del trono de gracia para poder interceder, para poder presentar nuestras súplicas y para poder también de una manera con su sacrificio limpiarnos de toda inmundicia, de todo pecado que quizás, hermano, aquí en la tierra sea causa de contaminación para nuestras vidas. Me fascina el libro de Hebreos porque nos da algo práctico de lo que realmente Jesús está haciendo por nosotros hasta nuestros días. Y cuando llegamos al versículo 14 quiero levantar algunas palabras claves que nos van a ayudar a entender.
a continuar, a perseverar. Y dice el versículo 14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Bien importante, porque ahora Jesús ya no está en ese tabernáculo terrenal que se había construido en medio del desierto. Ahora está en ese tabernáculo celestial que no fue construido por mano de hombre, sino que fue diseñado y construido por la misma mano de Dios. Y nos dice la palabra que Él tuvo esa capacidad después de su resurrección de traspasar los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Y por tanto nos motiva la palabra a que retengamos nuestra profesión. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no importando las circunstancias, hermano, que no importando por lo que estemos pasando, nosotros, el primer propósito que nosotros tenemos que tener en medio de las dificultades es el de poder retener nuestra fe. Hemos de recordar lo que decía el apóstol Pablo, aún ya listo para ser ejecutado. Él lo decía claramente: he corrido, he peleado, he vivido, he peleado la buena batalla. Por lo tanto, ahora le quedaba solamente reservada la corona de justicia que el Señor le había dado. Porque en los tiempos difíciles nuestra primera intención tiene que ser el no perder nuestra profesión de fe, el de no perder nuestra relación con el Señor. Dice el versículo 15, dice, porque tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros. Un sumo sacerdote que también tomó forma humana y habitó entre nosotros. Un sumo sacerdote que también lloró. Un sumo sacerdote que también tuvo hambre. Un sumo sacerdote que también tuvo sueño. Pero ese sumo sacerdote, a diferencia de nosotros, él jamás pecó. Él jamás se contaminó, como la palabra del Señor nos está diciendo. Pero lo que la palabra nos está diciendo que es, dado el caso de que él tomó esta forma humana, él se compadece de nosotros. Porque Él es el único que nos entiende. Él es el único que puede venir y llenar cada una de las necesidades que nosotros tenemos como seres humanos. Él es el único que nos puede brindar su comprensión. Él es el único que nos puede dar el perdón si es que hemos pecado. Aquí nos lo presenta no tan solo como un sumo sacerdote, pero nos lo presenta como un semejante en la palabra. Nos lo presenta como parte de nosotros, como parte de nuestra humanidad. Entonces, hermano, cuando nosotros estamos en esa situación, en esos momentos, en esas circunstancias donde quizás las cosas no están sucediendo como nosotros las hemos esperado, hermano, es ahí donde entra nuestro sumo sacerdote en intercesión. Es ahí donde entra nuestro sumo sacerdote para compadecerse de nosotros. Es ahí donde alcanzamos gracia y misericordia de parte del Eterno. Entonces nos hace la invitación en el último versículo del capítulo 4 de Hebreos, donde nos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Y cuando nos dice eso, nos hemos de recordar los tiempos en los que vivimos. Yo creo que nosotros siempre estamos predicando que intencionalmente debemos de cubrir todos los mandamientos que humanamente nos sea posible y que el Señor nos haya dado a través de su palabra. Pero también hemos de entender, hermano, que somos seres humanos y que muchas de las veces esos mandamientos o se nos olvidan o cuando nos damos cuenta ya no los cumplimos como nosotros lo hubiéramos deseado. Entonces es ahí donde muchas veces viene la caída, viene la frustración con nosotros mismos, y es ahí donde la palabra nos inspira a acercarnos a ese trono de gracia, acercarnos a ese sumo sacerdote que ya no lo ha dicho anteriormente. Él se conecta con nosotros porque Él también tuvo la humanidad que nosotros cargamos. Él también la cargó por un tiempo cuando estuvo viviendo aquí en la tierra.
Y nos dice que nos acerquemos a ese trono de gracia precisamente para alcanzar misericordia y para hallar gracia para nuestro oportuno socorro. Llegamos, nos acercamos, le decimos al Señor cómo nos sentimos, le decimos al Señor cómo nos hemos esforzado y no hemos alcanzado lo que hemos deseado, y el Señor se compadece de nosotros. El Señor nos restaura, el Señor nos reactiva, el Señor nos reanima, y así estamos listos, hermano. Estamos listos para que las misericordias del Señor se renueven sobre nuestras vidas, porque así lo dice la palabra, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando la palabra dice oportuno socorro, tenemos que aprender a entender esa porción donde dice que el Señor está buscando la forma de bendecirnos. Hemos de recordar que también en Torah, en el libro de Deuteronomio, el Señor nos dice que las bendiciones nos persiguen. Y quizás tú en este momento no puedes ver cómo el Señor está planificando, cómo el Señor está diseñando tu vida. Quizás tú estás tan abrumado mentalmente, o quizás tan decaído, que quizás no alcanzas a comprender que el Señor no tiene planes de destruirte, pero tiene planes de bendecirte si tú estás dentro de su voluntad. Entonces, cuando nosotros leemos que el Señor está buscando la manera en el cómo bendecirnos, es como podemos traducir el oportuno socorro. Tenemos que llegar al punto donde nos acercamos a ese trono de gracia, y en ese momento alcanzamos la misericordia, y en ese momento solamente estamos esperando la oportunidad que el Señor va a tomar para bendecir nuestras vidas. Bueno, continuemos. Hemos hablado ahorita a la audiencia, a las ovejas, pero también yo deseo, hermano, que hagamos un tiempo para hablarle a todas aquellas personas que son sacerdotes, a todas aquellas personas que están dentro del ministerio, a todas aquellas personas que ya están deseando el ministerio. Esa ha sido nuestra intención al iniciar esta semana, que nos enfoquemos en el sacerdocio, porque hemos sido inspirados a través de la vida de Aarón y de sus hijos, cómo fueron elegidos para ser sacerdote, y como el apóstol Pedro también a nosotros nos dice que hemos sido escogidos para ser ese real sacerdocio, esa nación santa que el Señor necesita aquí en la tierra. Hermano, ¿cómo está tu sacerdocio? Aquí la palabra nos está diciendo que nosotros tenemos que estar consagrados, nosotros tenemos que estar en santidad. Ahorita quiero hablar solamente sobre lo que significa la palabra consagrado. Consagrado quiere decir que, hermano, no prestemos nuestra mente a cosas vanas, que no nos demos el lujo de ser desviados por cualquier distracción que el enemigo trae a nuestras vidas, que no sigamos posponiendo nuestro ministerio como lo hemos hecho por años. Hermano, así como te estoy hablando, así es como yo he vivido. No todo el tiempo he tenido este enfoque que ahorita tengo en el ministerio, y puedo entender a bastante gente que tienen esa necesidad de poder ejercer el ministerio, y desafortunadamente no es que no puedan, no es que no quieran, es que simplemente están tan enlazados, están tan ligados a tantos afanes humanos, que lo último que les queda es el tiempo para iniciar su ministerio. Pero también nosotros nos hemos puesto el plan, nos hemos puesto en la meta de poder ayudar a la gente que estén deseando entrar al ministerio, porque lo hemos dicho en otros programas, hermano, lo que Jesús dijo: a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Cada vez que nosotros nos juntamos como pastores, el primer tema que sale en estas juntas es que necesitamos ayuda. Tenemos congregaciones sin pastores, tenemos áreas detectadas donde no está pasando absolutamente nada, no hay iglesias, no hay predicadores, y la gente se sigue perdiendo. Hermano, este mensaje también es para ti. Recuerda que en Éxodo capítulo 29, para regresar a nuestro propósito,
dentro de la porción de Tetzabet, el Señor se proveyó de sacerdotes. El Señor dijo que tenía este sacerdote que estar consagrado a las labores del tabernáculo. Ese es el llamado que nosotros te hacemos, hermano. Mi teléfono es el 214-212-7676 y no te sientas mal. Yo creo que todos hemos pasado por esa deficiencia de enfoque. Todos nos hemos distraído en esta vida. Todos nos hemos justificado por falta de tiempo. Pero hermano, cuando nosotros nos proponemos obedecer lo que la palabra del Señor dice, el Señor mismo nos da la fuerza, nos ayuda para liberarnos de todas aquellas cosas que nos detienen para así poder ejercer ese sacerdocio como el Señor lo ha instituido, como el Señor se lo pidió a Moisés, que instruyera a Aarón y a sus hijos y que los consagrara. Recuerda que tú ya has sido limpiado por la sangre de Jesús. Recuerda que tenemos un sumo sacerdote que ya ha traspasado los cielos y que estamos listos. Estamos listos para poder ejercer ese sacerdocio de acuerdo a la voluntad del Eterno. Hermano, que el Señor te bendiga. Mi teléfono es el 214-212-7676 y te espero. Te espero. Este teléfono que te estoy dando es un número de celular. Estamos siempre a la expectativa de recibir llamadas y de reincorporar a la gente al sacerdocio o de ayudar a las ovejas para que puedan acercarse a ese trono de gracia, recibir la misericordia y esperar el oportuno socorro, el tiempo en el que el Señor está esperando, la brecha que se abre en tu vida para que el Señor entre y te bendiga. Mi teléfono es el 214-212-7676 y recuerda, hermano, que las misericordias del Señor se renuevan cada día. No te dejes vencer por un mal estado de ánimo, no dejes que tu profesión de fe decaiga. Mantente vivo, mantente a la expectativa de lo que Dios va a hacer en tu vida. Es lo que nos recomienda el libro de Hebreos, porque tenemos un sumo sacerdote que ha traspasado los cielos. 214-212-7676 y que el Señor te bendiga. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Ah